Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buen día. Hoy día vamos a conversar de algo que ustedes saben que es, yo creo que no sé en realidad si es la más grande pandemia que hay hoy día en el mundo. Obviamente no estoy hablando de COVID, estoy hablando de la obesidad, algo que hace tanto tiempo venimos hablando de cómo podemos mejorar, cómo podemos cuidarnos, a lo mejor se puede prevenir, a lo mejor no se puede, no lo sé, es una enfermedad permanente, dicen que no hay caso, que no hay vuelta, hay gente que se opera y resulta que vuelve a rebotar. Bueno, vamos a conversar hoy día con un especialista, vamos a conversar con el doctor Pablo Marín, él es cirujano y especialista en cirugía digestiva y obesidad. ¿Cómo está usted? Muy buen día, muchas gracias por recibirnos. Hola Miriam, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien, muy contento de participar en el programa. Espero poder resolver y aportar con información para las personas y resolver las dudas. Sí, pues para eso está usted, justamente para resolvernos miles de dudas, porque yo decía, a ver, tengo entendido que la obesidad es uno de los grandes males del mundo en este momento, y tengo entendido que en Chile también es un gran porcentaje de seres humanos que estamos o con sobrepeso o con derechamente obesidad y obesidad mórbida, ¿no? Lo cual nos quita vida, nos quita una serie de cosas por el hecho de estar un poquito gorditos. Cuéntenos un poquito, a ver, ¿qué está pasando? Cuéntenos así un nivel, ¿qué está pasando en el mundo, qué está pasando en Chile, ¿no? Con los niños, con los adultos, con respecto a este tema del sobrepeso. Bueno, efectivamente, como tú dices, la obesidad es una pandemia. Esto significa que afecta globalmente a todos los países de mayor o menor medida, pero es algo que afecta a países independientes del grado de desarrollo económico, industrial que tengan los países. Hay obesidad en gran parte del mundo. Y en Chile, sin duda, tenemos una obesidad alta, siempre lamentablemente dentro de los primeros países en Latinoamérica con obesidad tanto adulta como infantil, que es lo más preocupante. Y la obesidad, como es bien sabido, se asocia ampliamente al riesgo de aparición de enfermedades cardiovasculares, ya como la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto, enfermedades tipo apnea del sueño. Se asocia obviamente a un empeoramiento en la calidad de vida en aquellas personas que tienen problemas de artrosis en las rodillas, en las caderas. Ya en mujeres en edad fértil es muy frecuente que tengan infertilidad producto de la obesidad. Se asocia a algunos tipos de cánceres que funcionan en base a algunas hormonas que produce el tejido graso. Por lo tanto, es una enfermedad que produce mucho problema en todo tipo de personas, niños y adultos, afectando principalmente a las personas además en una edad laboral y productiva y reproductiva muy importante. Así que es sin duda un problema de salud pública. Oiga, doctor, a ver, usted dice el tema justamente de salud pública y resulta que hace muy poco ya se entendió que era una enfermedad crónica y no es solamente una cosa de golosería, digamos, de que la gente come de más, porque también tengo entendido, a lo mejor usted me puede ayudar ahí, los últimos estudios respecto de la obesidad dicen que no es solamente el contar calorías, que a lo mejor llega un momento en que usted come puras lechugas y resulta que la lechuga se le transforma en el peor, no sé, carbohidrato posible, digamos, y está adquiriendo igual un montón de cosas, mucho más allá de las calorías que necesita para funcionar, porque parece ser que han descubierto una hormona que funciona en el estómago y que debería estar o no presente, y por eso hacemos que algunos tengamos una tendencia más allá a engordar y otros que no tanto. ¿Es así? Así es. Bueno, la obesidad primero es una enfermedad crónica, ¿ya? Y eso significa que es una enfermedad que está permanentemente
en el tiempo en los individuos que la padecen, ¿ya? Y eso hace muy difícil también su tratamiento. La enfermedad crónica es, por ejemplo, la hipertensión, que no se mejora y uno se trata con fármacos para andar con la presión normal. La diabetes es una enfermedad crónica, lo mismo, uno se tiene que estar tomando sus medicamentos. Y la obesidad es lo mismo, es una enfermedad crónica que es multifactorial, y eso significa que hay muchas causas que pueden estar, algunas, todas, generalmente hay varias causas que pueden estar en un mismo paciente. Lo primero es que hay una predisposición genética, o sea, hay personas que genéticamente tienen, y hoy en día probablemente en la población, gran parte de la población tiene esa genética que le predispone a la obesidad. Porque asimismo ustedes pueden conocer personas que son delgadas permanentemente y pueden alimentarse y tener el mismo estilo de vida que otra, y una es delgada y la otra persona es obesa. O sea, hay una predisposición que es genética, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo es que hay factores ambientales que tienen que ver obviamente con la forma en que nos alimentamos, ¿ya? Que producto un poco del mundo desarrollado de los países industrializados, el aumento de la comida rica o alta en grasas y en calorías, ya sumado a eso a la menor actividad física que se hace en general, ya producto un poco de la facilitación de los medios de transporte, el auto, el metro, cosas que hacen que ya no caminemos, no corramos tanto como lo hacíamos antes, ¿ya? Y sí que hay muchas causas, otras que, como la que tú mencionaste, hay factores hormonales, ¿ya? O metabólicos, en los que efectivamente se han ido estudiando y descubriendo con los años, en que esto es algo mucho más complejo que una sola suma y resta de comer calorías o gastar calorías. Esto es un problema a nivel molecular, hay hormonas, hay neurotransmisores, que son sustancias que andan circulando por el sistema nervioso, ¿ya? Que inducen apetito, que producen saciedad, que liberan algunas hormonas para que se produzca una acumulación de calorías en el hígado o en el tejido graso. Entonces, este es un tema que es mucho, mucho más complejo de lo que se piensa, y siempre está un poco como definición un poquito peyorativa hacia la persona con obesidad, que uno dice, pero si es cosa que cierre la boca y haga ejercicio. Es algo además que es muy común también a veces en muchas especialidades de la medicina que no se dedican al tema de la obesidad, en que efectivamente lo hacen muy peyorativo. Y el problema es mucho más profundo. Súmale además el tema de salud mental, factores psicológicos, la ansiedad, el estrés, la pandemia, que fue ahora un gatillante importante para aumentar la obesidad. Así que es un tema complejo y con múltiples factores, y por eso la dificultad en su tratamiento. Oiga, doctor, yo tengo entendido que hay distintos procedimientos según las cantidades de peso que debe bajar una persona, según la edad también, según, como dice usted, todo esto, esta cosa multifactorial que hay de por qué engorda. Entre paréntesis, usted dice que hay algunos que están mejores predispuestos y otros que no. ¿Tiene que ver algo la raza? En general, hoy en día es bastante uniforme, ¿eh? Esto ocurre en raza negra en Estados Unidos, que hay una población mixta con raza negra y raza blanca y hispanos. En general la obesidad se da muy transversal ya. Así que, y por ejemplo en Estados Unidos, que el mayor como ejemplo en esto, la raza negra, que es afrodescendiente, uno creería o tendería a pensar que a lo mejor tienen una genética distinta por tener un origen distinto en sus antepasados. Es muy frecuente la obesidad. Y lo otro que se había mantenido con cierta restricción en la obesidad era, por ejemplo, en los asiáticos,
que tienen una cultura diferente, una alimentación distinta, pero, por ejemplo, los asiáticos que llegan a Estados Unidos rápidamente pueden desarrollar también la obesidad independiente de que traigan su genética. La genética se puede ir moldeando y modificando por factores ambientales también. Por lo tanto, una persona con una genética no de obesidad podría ir heredando a su descendencia una genética con obesidad si es que se expuso a factores ambientales que le produjo obesidad a él, la puede ir heredando en su descendencia asiática o afrodescendiente, por ejemplo. Así que es muy transversal hoy en día. Ah, mira, yo creía que todavía se salvaban, a lo mejor los nórdicos nomás, son los únicos que se estarían más o menos salvando. Pero en general no sabía eso de que se iba echando a perder en buenas cuentas en vez de ser al revés, ¿no? De mejorar Exacto. El tema. Doctor, a ver, vamos a la pregunta inicial. Tengo entendido que hay distintos procedimientos según la cantidad de peso que necesite bajar una persona. Día las investigaciones han llevado, por ejemplo, a tener fármacos mejor evaluados para que no provoquen otro tipo de problema asociado. ¿Existe desde eso hasta las cirugías ya más invasivas? Exacto. El tratamiento de la obesidad está graduado dependiendo del grado de sobrepeso, del grado de obesidad, que hay distintas clasificaciones de acuerdo al índice de masa corporal, que si bien no es el indicador más fidedigno, pero es lo que se ocupa en el mundo entero, que es un cálculo en que se hace una división entre el peso y la estatura multiplicada al cuadrado, o sea, 2 veces la estatura. Y eso da un número que lo normal es que fluctúa entre el índice de 18 hasta 25, que es lo normal, y de ahí hacia arriba hay grados de 5 en 5, o sea, entre 25 y 30 lo llamamos sobrepeso, entre 30 y 35 obesidad grado 1, entre 35 y 40 obesidad grado 2, y el índice sobre 40 ya es obesidad mórbida. Y de ahí, de 10 en 10 siguen habiendo otros rangos sobre 50 y sobre 60, que son ya estas obesidades extremas, como las que aparecen en algunos programas de televisión de estos pacientes obesos. Y el tratamiento se va ajustando efectivamente de acuerdo a ese índice y también de acuerdo a las enfermedades asociadas a la obesidad. Y es así, por ejemplo, que las personas, obviamente con sobrepeso, que es un universo mayor de personas que tienen sobrepeso, en Chile varios millones de personas, uno no les puede ofrecer procedimientos invasivos a algo que es de salud pública y que parte primero con tratar de modificar o corregir los hábitos, eso es lo primero, que es algo que tratamos de incentivar en todas las personas. Los hábitos básicamente tienen que ver con mantener una actividad física adecuada, un ejercicio por lo menos unas 3 veces a la semana, hábitos de alimentación saludable, que se refiere a comer alimentos balanceados, con poco porcentaje de alimentos con grasa, poca fritura, ya privilegiar las fibras, las ensaladas y las proteínas. ¿Ya? También tiene que ver un poquito, dentro del hábito tiene que ver los horarios, o sea, que los pacientes sean ordenados en sus comidas, ya que no coman, por ejemplo, un patrón muy común es que la gente a veces trabaja todo el día, come poco o a deshora, y llegan en la noche y la principal comida es en la noche y después además se van a acostar. Tiene que ver con eso. Y ya una vez tratando de incentivar esta corrección, uno va probando distintos tratamientos. Están los fármacos, ya que la industria farmacológica ha ido buscando cada vez más fármacos que puedan influir sobre estos temas hormonales que conversábamos hace unos minutos atrás, que provocan inhibición del apetito, aumentan la saciedad. Muchos fármacos se han descubierto que funcionan para controlar el peso en forma secundaria, que son fármacos que se ocuparon o se diseñaron para el tratamiento, por ejemplo, de la diabetes,
y que se ha visto que como efecto secundario mejoran el peso porque controlan la ansiedad, no, más que la ansiedad, el hambre, y aumentan la saciedad. Y ahí hay un par de fármacos hoy en día muy conocidos en la población que los ocupa, que son fármacos inyectables, ¿ya? Y hay fármacos también de uso oral que si bien no tratamos de promoverlos mucho porque son fármacos que en general tienden a provocar mucho rebote, ¿ya? En general los fármacos tienden a provocar mucho rebote porque básicamente lo que logra el paciente es controlar el peso en forma artificial en base a un producto químico que lo mantiene estable, pero cuando ya no consume más el fármaco, entonces el cuerpo reacciona o sobre reacciona, por lo tanto los pacientes tienden a tener un rebote rápido, a veces recuperan el mismo peso o incluso más. Ya, perfecto. Esto se quiere decir también que yo encontré por ahí buscando, encontré que hay algo que es como bien revolucionario para quien tiene que bajar unos pocos kilos, como es esto famoso balón ingerible, una pastillita que uno se traga, que parece que le inflan adentro, en el estómago. La gente pregunta, bueno, ¿y no se me va a ver el estómago como con una pelotita? O no sé, cuéntenos un poco de qué se trata esta cirugía, que no es cirugía en realidad, este tratamiento, este procedimiento. El procedimiento del balón, primero un poquito poner en contexto, este balón que es una cápsula, está dentro de los procedimientos que se llaman balones gástricos, y los balones gástricos existen en el mundo, y en Chile también, por supuesto, hace más de 30 años, ¿ya? Así que esto no es nuevo como tratamiento, ¿ya? Los balones gástricos han existido hace muchos años, y la forma de instalación es y sigue siendo a través de una endoscopía, ¿ya? Y con una anestesia general. Y ahí el balón se coloca dentro del estómago, dura más o menos 6 meses, hasta un año algunos balones, y después hay que retirarse, ¿ya? Y se retira nuevamente con una endoscopía y con una anestesia general. Ese es el balón endoscópico tradicional que ha existido hace más de 30 años, donde los resultados están súper estudiados, las personas bajan más o menos a un 10 a un 15% de peso. Y lo revolucionario que salió ahora, que ya lleva más o menos unos 10 años en el mundo, es este balón que es ingerible. La gracia que tiene el balón, porque en la práctica hace la misma función de un balón estándar endoscópico, la diferencia es que no necesita ni la endoscopía ni la anestesia general para poder instalar ese balón. ¿Por qué? Porque el balón viene adentro de una cápsula pequeña que mide más o menos unos 2 centímetros, del tamaño semejante a una uva, ¿ya? O a una aceituna, ¿ya? Y viene conectada a un catéter, que es un cable muy fino, de unos 2-3 milímetros, ¿ya? Por lo tanto, el paciente esa cápsula se la traga voluntariamente y despierto y sin ningún tipo de fármaco sedante ni anestésico. El paciente se traga esa cápsula con un vaso de agua, ya a veces asistido por el médico en este caso. Cuando el paciente voluntariamente no la puede tragar, uno les puede ayudar a que la trague más rápido. Quedan hacia afuera un catéter, este cable, que se conecta a un suero, ¿ya? Y a través de este cable, entonces, este catéter, el suero baja y se empieza a llenar el balón dentro del estómago, y todo esto chequeado siempre con unas radiografías para ir viendo la ubicación del balón y el llenado del balón. La gracia entonces que tiene es que uno se evita la anestesia y la endoscopía, y la otra ventaja que tiene este balón Elipse, que se llama, de la compañía Allurion, que es una compañía internacional que tiene todas sus certificaciones además en el mundo, en gran parte del mundo. La otra ventaja que tiene es que no requiere retirarse el balón, como los balones, por así decirlo, antiguos o endoscópicos, que había que sacarlos. Y cuando las personas no tenían el dinero para sacárselo, porque hay que pagar obviamente la hospitalización, la endoscopía, la anestesista, cuando no tenían el dinero para sacarlo, entonces la persona se quedaba con un balón adentro, a veces más de 1 año, 2 años. Ese balón se terminaba rompiendo con los años y terminaban a veces con una obstrucción intestinal
que significa que el balón se atasca en el intestino y el paciente requiere una cirugía de urgencia. Este balón nuevo tiene una tecnología, primero que un material que al desinflarse se colapsa prácticamente en su totalidad. Tiene un mecanismo de válvula que hace que a los 4 meses se desinfle espontáneamente y entonces el plástico, digamos, la envoltura del balón se colapsa y uno lo elimina junto con la comida por el tubo digestivo. Por lo tanto, no requiere retiro, no requiere endoscopía, ni anestesia, ni un pago posterior para hacerlo, así que eso le da una gran ventaja por el balón estándar que existía. Perfecto. Doctor, a ver, hablemos de ese, porque le quiero hacer también otra pregunta respecto de gente que se ha hecho cirugía, ya sea manga gástrica o algún tipo de cirugía y que después reganó peso. No, para esa gente, el tema del balón, ¿lo puede? No, los balones, la principal contraindicación es justamente haber tenido alguna cirugía previa del estómago o del tubo digestivo en general, alguna cirugía o del intestino o del colon por alguna otra causa, una urgencia. Esos pacientes no pueden colocarse balones de ningún tipo, ¿ya? Básicamente porque el estómago operado no cabe un balón. Así que estos balones están indicados en personas habitualmente entre los 18 y los 65 años, ¿ya? Que no tengan cirugías del estómago o cirugías abdominales grandes, por ejemplo, por algún accidente de tránsito, alguna cirugía mayor que hayan tenido que hacerse, que tampoco tengan grandes obesidades porque el balón está indicado para un grupo con sobrepeso, que es lo que hablábamos previamente, con índices de 26, 27, hasta, yo diría que hasta índices de 35 es razonable usarlo. Mientras más obeso el paciente, como requieren grandes bajas de peso, estamos hablando que más de 20 kilos de peso, 20, 30 kilos de peso, el balón no alcanza a esa baja de peso. Por lo tanto, el paciente, si se pone valor, que eventualmente se puede, pero lo que le explico yo a los pacientes es que si está muy obeso y ocupa un balón, si necesita bajar 40 kilos, con un balón va a bajar 15. Por lo tanto, va a quedar todavía con mucho sobrepeso y en la práctica eso va a significar que al poco tiempo los pacientes vuelven a reganar peso. Por lo tanto, hay que saber bien a quién recomendarle el balón para que sea efectivo, porque no para todas las personas es esto. Oiga, doctor, y usted ahí habló, yo también le preguntaba recién, y habló de la gente que puede reganar peso a pesar de haber sido operada con una manga gástrica, por ejemplo. Y también explorando por ahí, me encontré con algo que no sé si es verdad, le voy a preguntar. Una gastroplastía endoscópica, puede ser, o una cirugía SADIS, algo que es una manga con un bypass. Cuéntenos cuál sería la segunda oportunidad para la gente que bajó y después rebotó y a lo mejor rebotó más de lo que tenía en un inicio. Claro. Bueno, ahí depende de varios factores, primero. Cuando un paciente, por ejemplo, falla con un balón, ya puede avanzar. Siempre tratamos de que los pacientes obviamente partan de cosas menos invasivas a más invasivas, como ya son las cirugías. Entonces, cuando un paciente ya usa un balón, que es un procedimiento en general un poco invasivo, ya les ofrecemos la cirugía. Y dentro de la cirugía, las más clásicas están la manga gástrica, que consiste básicamente en achicar el estómago, ¿ya? Y el bypass gástrico, que además de achicar el estómago, uno le conecta el intestino a ese estómago, para que produzca un segundo efecto de absorber menos alimentos, ¿ya? Cuando los pacientes reganan peso, que pueden reganar por cualquiera de estos mecanismos, ¿ya? Obviamente, mientras más invasiva el procedimiento, la probabilidad que reganen es menor. Por ejemplo, la reganancia con balón es más o menos un 50 a 60% de los pacientes vuelven a subir de peso después de los 2 hasta los 5 años. O sea, vuelve a subir bastante gente.
Perdón, pero ellos vuelven, La, perdona que te interrumpa ahí, pero ellos vuelven a subir de peso, básicamente porque en todo ese tiempo en el que lograron bajar, no se reeducaron o porque exacto. eso es. Eso es lo más frecuente, es porque no logran, porque un poco el problema que tienen los balones es que necesitan de un paciente o que esté muy comprometido en el cambio de hábitos, o personas que tenían muy buenos hábitos y producto de algún tema puntual lo perdieron, por ejemplo la pandemia, porque le cerraron los gimnasios, el embarazo muchas veces las mujeres que las deja a veces con peso muy alto, ex deportistas. Entonces el balón para algunas personas funciona bastante bien, para las que pueden recuperar hábitos fácil, pero aquellas personas que en general nunca han tenido hábitos o muy buenos hábitos, cambiarlos con un balón de 4 meses o de 6 meses, en general les cuesta bastante. Y esas personas con los años tienden a reganar peso porque este cambio de hábito lo hacen transitorio y vuelven al sedentarismo y vuelven a la comida sin control y eso. Mientras más invasiva el procedimiento, la probabilidad de reganar peso es menor. Por ejemplo, con manga gástrica, la reganancia de peso anda cercana a un 30% después de 5 años de operar. O sea, un tercio de los pacientes puede volver a subir de peso. La diferencia sí es que los pacientes operados, si bien pueden volver a recuperar todo el peso, esos son muy pocos pacientes. En general, la reganancia de peso es parcial. O sea, si un paciente bajó 30, 40 kilos, lo que le ocurre es que el paciente reganó 10, 15 o 20. Existen casos que reganan todo el peso, pero son habitualmente pacientes muy descuidados, muy descuidados. Y con bypass gástrico, que ya es una cirugía mucho más agresiva, también la reganancia existe, pero es cercana a un 20, 15 a 20%, o sea, es menor. Y dependiendo entonces de lo que se hayan hecho en su primera intervención, es lo que les podemos ofrecer en su segunda oportunidad. Por ejemplo, un usuario de balón, les ofrecemos o que se haga una manga gástrica o que se haga un bypass gástrico, dependiendo de su grado de obesidad. Un paciente que tiene manga gástrica y volvió a subir de peso, se puede, muy pocas veces, pero se puede volver a achicar el estómago si es que creció o se dilató, o se puede transformar la manga gástrica a un bypass gástrico. Cuando los pacientes ya están en bypass gástrico, hay muy pocas alternativas quirúrgicas, la verdad, que funcionen, porque existen muchas cosas quirúrgicas que nosotros los cirujanos podemos hacer, pero ninguna ha demostrado grandes beneficios en bajas de peso. Así que yo al menos siempre les comento a los pacientes que la primera intervención quirúrgica, no balón, la primera intervención quirúrgica siempre es la mejor, es la de mejor resultado. Las recirugías, si bien ayudan, nunca llegan a tener tan buenos resultados como en la primera intervención. Eso quiere decir entonces que el tema de la multidisciplinario, que ha sido ahora la tónica, ¿no es cierto?, de que lo atienden usted, pero también pasan por un nutriólogo, también por kinesiólogos, también por, no sé, obviamente por un endocrinólogo, no sé. Hay un montón de otras personas, psiquiatras, psicólogos que están acompañándolo, entran en un programa médico, ¿no? ¿Es así? La idea, los centros como que hacen bien esto, habitualmente están acompañados de equipos multidisciplinarios, con gente además profesionales entrenados y especializados en temas de obesidad y cirugía. Así que es gente muy preparada para esto, ¿ya? También hay lugares donde a veces uno encuentra solamente al cirujano y la gente se opera solamente porque quiere solo operarse, sin ningún seguimiento posterior y sin ayuda multidisciplinaria, y eso está súper demostrado que los resultados son muy malos en el largo plazo. Porque como lo decíamos al inicio, esta enfermedad multifactorial requiere que esté una nutricionista constantemente encima, evaluando, preguntando qué es lo que está comiendo, los horarios, qué tipo de alimento. Es muy importante el tema con la psicóloga para mantener controlado el tema de la ansiedad, que es muy fuerte hoy en día, el estrés, los trastornos de ánimo como la depresión,
trastornos obviamente de conductas alimentarias que también influyen mucho. Si el paciente no trata esto en su conjunto, entonces se opera, bajan de peso, la gran mayoría de los pacientes, todos bajan de peso, algunos más o menos, pero todos bajan, pero el que no se trata en su global tiene más probabilidades de volver a subir de peso, y cuando nos vienen a consultar por una segunda oportunidad, lo primero que los mandamos es a chequear todo su entorno, porque ya sabemos que la segunda cirugía no va a ser tan buena como la primera, y si el paciente no ha corregido el contexto, el paciente va a operar 2, 3, 4 veces y va a volver a fracasar en lo mismo, ¿ya? Que es el tema de la alimentación, el ejercicio, la ansiedad. Nosotros en general siempre los mandamos a los pacientes operados al kinesiólogo para que empiecen su actividad física. Están con nutriólogos, hay distintos especialistas, pero el problema de la obesidad es que además de tratamiento caro, porque ya operarse es caro, y además seguir los controles con nutricionistas, psicólogos, de repente psiquiatra, kinesiólogo, todo eso es ir pagando y pagando y pagando, y finalmente los pacientes, no todos cuentan con los recursos, la gran mayoría, para estar en estos seguimientos, y finalmente terminan abandonando mucho el tratamiento. Y eso hace obviamente que los pacientes con los años se vayan descuidando de a poco, y empieza la reganancia, que no es un rebote inmediato. El paciente operado se tarda años en ir subiendo de peso. Oiga, Es distinto al... Perdona, y respecto de eso mismo, que dice que se demoran años en reganar el peso, es bueno entonces, bueno, como usted dice, es caro porque tienen que ir a distintos especialistas y cada uno obviamente hay que pagarlo por separado, a pesar de que hay algunas clínicas que tengo entendido que tienen programas. Uno entra en ese programa y tiene que verse con todo, no sé cuánto pagará, no tengo idea, eso, si es mensual, se paga un X, no sé, y se entra en ese programa de obesidad. Pero, a ver, alguien en algún momento me dijo, oye, pero si una persona que ya se operó y ve que está reganando peso, 2 kilos, 3, 5 kilos, ahí es el momento de mejorar el tema. No hay que esperar llegar de nuevo a los 20 o los 30 o a los 40 kilos como estuvo desde un principio, ¿no? Exacto. Exacto, sí. Bueno, muchos pacientes retoman sus controles, porque efectivamente estos programas en las clínicas más grandes en general se ofrecen estos programas, pero habitualmente estos programas duran 6 meses como acompañamiento posterior a la cirugía. Pero los estudios en general lo que muestran es que como esta es una enfermedad que es crónica, que aunque estén operados el paciente sigue, y que es lo que yo al menos trato de comentarle a mis pacientes, el paciente se opera, pero se opera el estómago, pero la enfermedad genéticamente sigue ahí, metabólicamente va a estar ahí, y entonces requiere un acompañamiento permanente en el tiempo. Y como eso no se logra, los pacientes después del año, 2 años en general abandonan todo tipo de controles, entonces van cayendo en algunos hábitos, malos hábitos en el consumo de alcohol. Pasa muy frecuente que los pacientes operados, como ya a veces no logran comer tanta cantidad, empiezan a privilegiar alimentos que producen mucho, son muy placenteros, los dulces, el chocolate, cosas además que son muy calóricas y que son en muy poquito de volumen. Entonces ya no necesitan comer. Claro, no pueden comer mucho, pero se comen su chocolatito todos los días, su pastel, torta, y esos alimentos calóricos terminan haciendo fracasar el proceso. Perfecto. Oiga, doctor, para ir terminando, hablábamos recién de lo caro que puede suceder esto, que puede ser. Sin embargo, hace muy poco, tengo entendido, al reconocerse la obesidad como una enfermedad de partida y crónica además, surgió el tema del PAD para los enfermos que tienen FONASA. Así es. ¿Funcionado eso? ¿O tiene muchas restricciones? ¿Es muy engorroso? ¿A usted, en su experiencia, le llegan pacientes que han podido trabajar con este PAD que le va, vendido como a un cuarto el pago?
Sí, sí, bueno, eso ha sido un gran esfuerzo de algunas instituciones de pacientes obesos que llevan años en esta lucha un poquito para que haya una cobertura por el sistema público, porque hasta marzo, que no existía este Bonopad, esta cirugía era privada, se hacía en Claro. particular. Las ISAPRES tienen coberturas en general relativamente restringidas, ni siquiera tienen muy buena cobertura. Por lo tanto, estaba muy reservado para la gente que podía financiar esto. Por lo tanto, había que tener plata para hacerlo. ¿Ya? Y ahora con el bono PAP, que subvenciona un 50% de la operación, Ya. los pacientes, el rango es un rango fijo que pagan, que anda alrededor de, depende del tipo de cirugía, 2.600.000, 2.800.000, dependiendo si es manga o bypass gástrico. Pueden optar a esta cirugía y efectivamente hay que cumplir criterios porque esta operación está hecha para resolver no solo el problema de la obesidad, sino además personas que tengan enfermedades producto de la obesidad. Por lo tanto, Ah, perfecto. no tiene un Ya. fin netamente estético de bajar de peso, sino que tiene un fin que tiene que ver con mejorar la salud de las personas. Y es por eso que existen algunos criterios que están definidos y que están publicados en varios sitios, en FONASA, y uno los puede encontrar en internet muy fácilmente, ¿ya? Donde hay enfermedades que se clasifican como mayores, que son enfermedades como de alto riesgo cardiovascular, como es la hipertensión, la diabetes, la apnea del sueño, enfermedades renales, ¿ya? O el síndrome metabólico, que son patologías, varias patologías que aumentan el riesgo cardiovascular. Y existen otras enfermedades que se clasificaron como menores, como ahí está, por ejemplo, el hígado graso, la intolerancia a la glucosa, la resistencia a la insulina, el colesterol alto, los triglicéridos altos, el reflujo, varias patologías. Entonces se agruparon en enfermedades como mayores y menores y hay que cumplir entonces alguna de ellas. ¿Ya? Y eso está publicado ampliamente y la cirugía se puede hacer con índices de obesidad de 30 hacia arriba, ¿ya? Pero entre 30 y 35, que es un gran porcentaje de la población, es más restrictiva a tener enfermedades severas. Por ejemplo, tener una diabetes muy descompensada, de difícil tratamiento, en que la operación es muy buena para controlar la diabetes, ¿ya? Después, entre 35 y 40, las restricciones van disminuyendo, entonces, por ejemplo, basta tener hipertensión con hígado graso, que ya ese nivel es muy frecuente de encontrar, y cuando los pacientes tienen obesidad mórbida, o sea, índices sobre 40, aunque el paciente no tenga ninguna patología, el paciente se puede operar. Y eso es porque la obesidad mórbida, solo por ser obesidad a ese nivel, aumenta el riesgo de mortalidad precoz en la población. Los obesos mórbidos se mueren 10 a 15 años antes que la población no obesa. Por lo tanto, esas personas pueden postular, tienen que tener FONASA. FONASA además da facilidades de financiamiento, se puede ir haciendo como descuentos mensuales, y yo diría que ha sido una gran oportunidad para los pacientes que estaban muchos en listas de espera en los hospitales en forma eterna, ¿ya? Yo trabajé por mucho tiempo en un hospital público donde la cirugía de obesidad se hacía muy restringida por los recursos, ¿ya? Se hacían muy pocos casos en el año y es lo que pasa en la gran mayoría de los hospitales públicos de Chile, que esta cirugía se hace, pero hay 20 cupos al año. Claro. Y Nada. hay una lista de espera de 500 pacientes, 1000 pacientes obesos esperando operarse. Entonces ahora este Bonopad da la posibilidad compartida en que el paciente haga un esfuerzo económico que es bastante bajo respecto al valor particular que vale esta operación. Por lo tanto, si bien los 2.600.000 no deja de ser, sobre todo en esta época que está difícil, Claro. pero está más alcanzable que no estando el Bonopad, que una cirugía particular está por sobre los
4 millones a 5 millones de ahí hacia arriba. Claro, claro que sí. Oiga, doctor, ya dijo una cosa bien al pasar, pero que me gustaría recalcarla, y es que este tipo de cirugía también es mejorable para el tema de la diabetes. Sí. Es decir, que la baja, la controla, la gente quedó mejor. ¿Qué hace ahí? Mira, yo te diría que el paciente que más se beneficia de una cirugía de obesidad es el paciente diabético. Si bien todas las otras enfermedades asociadas se mejoran, el hígado graso, el colesterol, la hipertensión mejora bastante, los pacientes que roncan y que tienen apnea del sueño se mejoran, pero lo que yo encuentro que es una cosa así ya increíble es cómo se beneficia el paciente diabético. Y esto, ambas cirugías, tanto manga gástrica como bypass, tienen un beneficio sobre la enfermedad, pero el paciente de bypass gástrico puntualmente tiene un beneficio hormonal que produce la operación, en que un paciente, por ejemplo, diabético que usa insulina y que se inyecta 100 unidades de insulina, que es una cantidad enorme, al otro día ya está controlada su glicemia sin insulina, sin haber bajado ni siquiera 1 kilo de peso. Y esto es porque la cirugía genera un fenómeno hormonal que se estimula un sector del intestino que produce unas hormonas que mejoran la producción de insulina propia. Por lo tanto, el paciente ya no depende de la insulina externa, sino que aumenta la producción de su propia insulina. Y los pacientes diabéticos se benefician muchísimo. Los usuarios de fármacos se quedan sin nada, y cuando uno les hace exámenes de control, nunca están mejor controlados que con una cirugía, con el efecto de una cirugía. ¿Por qué no se ofrece esto globalmente a todos los diabéticos? Porque en Chile hay 5 a 10% de la población que es diabética, y eso es muchos millones. 1 millón de personas. Claro. Y obviamente no hay recursos, ni clínicas, ni hospitales que aguanten tanta sobrecarga de personas. Pero aquellas que tienen la posibilidad o que tienen un control difícil con fármacos, que usan mucha insulina, la cirugía es una excelente alternativa. No es de por vida, eso también es importante, ya, porque el efecto que genera la operación igual depende de cuánta reserva le queda al cuerpo, ¿ya? O sea, la cirugía lo que hace es como optimizar al máximo lo que queda de páncreas, que es lo que produce la insulina propia, trata de llevarla al mejor rendimiento. Pero el paciente diabético, por una predisposición genética, tiene definido hasta dónde le va a durar su páncreas para producir insulina, y lo que les pasa es que se mejoran a veces 5 años, 10 años, 15, relativo, eso no hay mucho cómo predecirlo, pero a algunos pacientes después les va reapareciendo la diabetes, pero siempre está como moderada por el efecto de la operación. Por lo tanto, la diabetes nunca le vuelve tan intensa como la que tenían previo a operarse. Y ese efecto también es muy importante, muy interesante. Los pacientes finalmente ganan años. Por ejemplo, un diabético a los 45, 50 años que ya ocupa insulina, lo que gana son 10, 15 años de estar sin insulina, ocupa su vida más productiva. Y bueno, si la diabetes le vuelve a los 65, le vuelve más suave, pero además ya disfrutó y ganó tiempo. Claro, claro. Entonces es muy interesante el efecto de la diabetes con la cirugía. Qué buena eso, porque en realidad el 12% de la población, tengo entendido, en Chile por lo menos, sufre algún tipo de diabetes, o sea, algún grado más bien de diabetes, ¿no? Sí. Doctor, me ha parecido fascinante todo lo que hemos estado conversando. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos regalado este tiempo. No, muchas gracias a usted por la entrevista. Espero que sea muy educativa para las personas que van a estar viendo esto. Y bueno, cualquier cosa, ahí estamos siempre disponibles para ayudar. Este mundo de la obesidad es amplio, es muy complejo, es muy apasionante, hay mucha investigación constantemente.
Así que este es un tema que está siempre en desarrollo de nuevas tecnologías, de nuevas cirugías, nuevos fármacos, nuevos dispositivos. Así que hay que estar siempre Sí, pues las personas investigando. ha ido evolucionando mucho el tema de la investigación en este tema, porque parece ser que es un tema preocupante en todas partes del mundo. Los gastos que genera la obesidad y sus enfermedades asociadas a nivel de salud pública son inmensos. O sea, lo que gasta una persona en cardiólogo, diabetólogo, después infarto, enfermedad renal, diálisis, los problemas laborales, licencia, enfermedades, accidentes cerebrovasculares, postración, todo eso demanda un gasto de salud pública gigantesco que ya está estudiado. Ya se hicieron estudios donde mostraban el beneficio de operar precozmente a la población obesa versus dejarlos a tratamiento crónico con la obesidad y sus enfermedades. Y está ampliamente demostrado el beneficio de la intervención precoz. El problema, como lo decíamos anteriormente, es que si en Chile, que hay 60% de población con sobrepeso y obesidad, estamos hablando de que son 10 millones de personas, eso ni en toda la vida podría resolverse. Por lo tanto, mucho de esto, que no lo mencionamos, pero mucho de esto tiene que promover la vida saludable inicialmente, sobre todo en nuestros niños, promover la alimentación saludable, la actividad física, y eso parte desde nuestros niños. Hoy en día la obesidad infantil está muy preocupante, porque esos niños van a terminar siendo obesos y con mucha enfermedad a una temprana edad, y va a ir generando además un costo en salud a nivel laboral en el sistema que obviamente perjudica bastante. Así que siempre el mensaje es a la prevención, a promover la vida saludable para que esta pandemia la podamos controlar. Muchas gracias, doctor. Claro que sí. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros y muy bueno su consejo final y, bueno, obviamente todo lo que conversamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Chao, chao. Gracias a ustedes también, señores y señores, por haber estado hoy día con nosotros. Yo siempre estoy hablando, estoy tratando de tener especialistas sobre este tema, porque veo en las calles, en todos lados, cómo Chile se va convirtiendo en seres humanos, todos, muchos con mucho sobrepeso. Muchas gracias por haber estado ahí. Yo sé que nos hablamos del costo, no solamente del el costo en salud con respecto del sistema, sino que el costo personal, el costo de vida, que creo que es absolutamente más importante. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Esto fue Punto de Encuentro.